Entonces, esta es mi función en términos de x y de y, pero debo de encontrar g de x. Entonces lo que voy a hacer acá es que, como tengo mi función en términos de x, voy a derivar de forma parcial respecto de x. Al derivar de forma parcial esto respecto de x, voy a obtener lo siguiente. La derivada acá de x es 1, por lo tanto me queda e a la y. Y la derivada de mi función respecto de x, es decir, la derivada de g de x, pues la voy a representar como g' de x. Pero de igual manera ahora no sé o debo de encontrar el valor de g' de x. Esta expresión de acá es lo mismo que decir que es mi derivada parcial respecto de x. Esto va a ser igual a e a la y más g' de x. ¿Sí? Ok. Si veo de nuevo mi expresión original, esta ecuación diferencial original, esta expresión de acá dijimos que iba a ser mi derivada parcial respecto de x, y esto iba a ser mi derivada parcial respecto de la variable y. Es decir que acá yo puedo igualar esta derivada parcial respecto de x con esta que se me generó acá, y esto lo voy a hacer para poder encontrar g' de x. Es decir que acá voy a tener lo siguiente: voy a tener e a la y más g' de x, y esto va a ser igual a f de x, que en este caso es e a la y más 6x. ¿Sí? Y visto de esta forma, acá e a la y se puede eliminar con este e a la y, y esto me queda entonces como que g' de x va a ser igual a 6x. ¿Sí? Pero ahí lo que sigo teniendo es g' de x. Yo lo que necesito es g de x para poderlo sustituir acá en mi solución. Entonces voy a integrar de ambos lados. Y al integrar g' de x, acá se elimina la derivada con la integral y me va a quedar solamente g de x. Y esto va a ser igual a la integral de 6x. La integral de 6x es igual a 6x al cuadrado dividido 2, por lo que es lo mismo. Entonces g de x va a ser igual a 3x al cuadrado. Y aquí, como integré, aquí sí se genera la constante de integración. Entonces aquí sería que g de x es igual a 3x al cuadrado más c. Si esto lo sustituyo aquí en mi función, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Entonces, que mi función xy va a ser igual a x por e a la y más g de x, dice, pero g de x es igual a 3x al cuadrado más c. ¿Sí? Entonces ahora ya encontré mi función en términos de x, y aquí ya debería de pasar a el último paso. ¿Y cuál es ese último paso? Voy a borrar acá con el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 3? Y el paso número 3 es simplemente igualar a c mi solución que encontré. Es decir, si yo sé que f de x y es igual a x por e a la y más
3x al cuadrado más c, lo único que voy a hacer es igualar esa función a una constante, que era lo que habíamos visto muy al principio del primer video, es decir, que teníamos f de x, y esto iba a ser igual a una constante, ¿sí? Que fue la forma en la que expresamos la solución de una ecuación diferencial exacta. Al tener esto, entonces voy a sustituir acá. Ya tengo f de x, y, que es esa expresión de ahí, x por e a la y más 3x al cuadrado más c, y esto va a ser igual a c. Como aquí tengo una constante que no conozco su valor y la voy a pasar al otro lado a restar a una constante, voy a seguir teniendo una constante. Entonces esto me va a quedar igual a x por e a la y más 3x, y esto va a ser igual a una constante. Y esta expresión de acá es mi solución general a mi ecuación diferencial, ¿sí? Estos serían entonces los tres pasos a seguir para poder resolver una ecuación diferencial exacta, ¿sí? Ok, entonces vamos a aprovechar y de una vez vamos a generar un ejemplo número 2. Vamos a borrar por acá. Veamos ejemplo número 2. El ejemplo número 2 va a ser el siguiente. Voy a tener la siguiente ecuación diferencial: y más 2 por dx más x más y cuadrado por dy, y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Ok, entonces lo primero que dijimos que teníamos que confirmar era si efectivamente no podíamos resolver esta ecuación por ninguno de los otros métodos que ya conocemos. Esta definitivamente no puede ser una ecuación de variables separables. No es homogénea porque acá de este lado x es de grado 1 y y es de grado 2. No es homogénea. Tampoco es lineal, por el término y al cuadrado no podría ser lineal. Entonces habría que intentar resolver si es una ecuación diferencial exacta. Si me diera que no es exacta, pues tendríamos que encontrar cuál sería el método correcto para resolverlo, pero eso ya lo veríamos al momento de que no me diera exacta. Pero veamos. Ok, entonces vamos a seguir los tres pasos que hablamos anteriormente. Acá dijimos que esto iba a ser, esta expresión de acá lo podíamos tomar como mi función parcial respecto de x, y esta expresión de acá como mi función, como mi derivada parcial respecto de y, ¿sí? Adicional a eso, pues también dijimos de que esto iba a ser m por dx y esto iba a ser n por dy. Entonces, en el paso número 1, tengo una condición. ¿Qué me dice la condición? Que m derivada de forma parcial respecto de y debe de ser igual a n derivado de forma parcial respecto de x. Entonces, bueno, aquí también recordar pues de que mi ecuación diferencial debe de estar escrita de esta forma, ¿verdad? M por dx más n por dy, y esto debe ser igual a 0, ¿sí? Ok. Bueno, entonces debo de encontrar o confirmar si m derivada de forma parcial respecto de y es igual a n derivada de forma parcial respecto de x. Veamos. M de forma parcial respecto de y.
En este caso, la expresión es y más 2. Estoy derivando de forma parcial respecto de y. La derivada de y es 1. La derivada de 2, como es una constante, es 0. Por lo tanto, m derivado de forma parcial respecto de y es igual a 1. Ahora veamos cómo me queda n derivado de forma parcial respecto de x. En este caso, la expresión es x más y al cuadrado. N respecto de x, entonces la derivada de x es 1. Y y cuadrado pues va a ser tratado como una constante, y la derivada de una constante es 0. Ya no lo escribo. Y aquí efectivamente estoy confirmando que m de y es igual a n de x. Por lo tanto, yo desde acá puedo determinar de que esta ecuación sí es exacta. ¿Sí? Ya es exacta, entonces ya confirmé que es exacta mi función. Vamos a pasar entonces al siguiente paso, que en este caso es el paso número 2. Y el paso número 2 es integrar. Vamos a integrar en este caso cualquiera de estas dos expresiones, cualquiera de estas dos funciones. Voy a tomar la más sencilla. En este caso pues ambas tienen dos términos, ¿sí? Puedo tomar cualquiera de las dos. En este caso yo particularmente voy a tomar f de x o m, ¿sí? Puedo tomar cualquiera de las dos. Deberíamos de llegar al mismo resultado. En este caso entonces yo voy a integrar y más 2 respecto de x, ¿sí? Siempre voy a escribir la función completa con el diferencial que le acompaña, y es lo que voy a integrar. Como acá me está indicando de que estoy integrando respecto de la variable x, a todo lo demás pues le debería de dar el tratamiento de una constante. Entonces, como aquí tengo una suma, pues esto lo puedo separar como y por dx más 2 por dx. En ambos casos y lo puedo sacar de la integral y el 2 también lo puedo sacar de la integral. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me queda, al sacar y de acá, me queda la integral de dx, que es x, más, acá puedo sacar el 2 de la integral, y al integrar de x me va a quedar 2x, ¿sí? Acá, como dijimos en el ejemplo anterior, como estoy integrando de forma parcial, no le puedo sumar una constante. Entonces lo que le tengo que sumar es una función, y la función va a estar en términos de la variable que trabajemos como una constante. En este caso yo estoy integrando respecto de x, y la variable que estoy tomando como una constante es y, es decir que acá ahora voy a tener g de y, ¿sí? Siempre va a ser lo contrario, va a ser la función en términos de la variable que estoy tomando como una constante. Ok. Entonces acá yo ya determiné que mi función en términos de x y va a ser igual a, hagámoslo de forma ordenada, xy más 2x más g de y, ¿sí? El problema que tengo acá, esta debería de ser ya la solución de mi función antes de igualarla a una constante, pero el problema que tengo acá es que debo de encontrar el valor de g de y, ¿sí? Entonces, como en el ejemplo anterior, yo voy a derivar esta expresión en términos de la variable de la función que quiero encontrar. En este caso, como es g de y, voy a derivar todo en términos de y, ¿sí? Entonces, derivar respecto
de y. ¿Sí? Al derivar esto respecto de la variable y, me va a quedar lo siguiente. Esto lo puedo expresar entonces como f de y va a ser igual a, aquí me va a quedar, estoy derivando y, me queda x, el 2x, como estoy derivando respecto de y, la derivada de una constante se hace 0, y esto me quedaría más g' de y, ¿sí? La derivada de g de y lo voy a representar como g' de y. Y aquí sigo teniendo el problema de que debo de encontrar el valor de g' de y. O lo que me interesa encontrar es g de y, pero ahora lo tengo más complicado porque tengo g' de y. Pero esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Como aquí tengo mi derivada parcial respecto de y, esto lo voy a igualar a la expresión que corresponde a f de y de mi ecuación diferencial original. Es decir, que esto, x más g' de y, va a ser igual a x más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Si yo pasara esta x al otro lado, se eliminan y me queda que g' de y va a ser igual a y al cuadrado. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el valor de g de y, pues debería de integrar de ambos lados. Y al integrar de ambos lados, pues lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Voy a integrar respecto de y. Acá pues se elimina la integral con la derivada y voy a encontrar el valor de g de y. La integral de y al cuadrado va a ser entonces y al cubo dividido 3. Y aquí aparece entonces ya la primera constante. ¿Sí? Y aquí pues ya encontré el valor de g de y. Acá entonces yo puedo sustituir este valor de g de y aquí en mi función. Es decir que mi función xy va a ser igual a xy más 2x más g de y. Y g de y es igual a y al cubo dividido 3 más c. Aquí podría incluso obviar la constante porque al final pues en el paso 3 yo igualo mi función xy a una constante y esta constante entonces va a pasar al otro lado de la igualdad y va a seguir siendo una constante, pero para efectos del ejercicio lo voy a seguir manteniendo ahí. Ok, entonces acá ya encontré el valor de g de y y por lo tanto ya tengo el valor de mi función en términos de xy, ¿sí? Entonces en el paso número 3 vamos a poner acá el paso número 3, entonces es simplemente igualar f de xy a una constante, ¿sí? Y en este caso voy a igualar esta expresión a mi constante, es decir, xy más 2x más y al cubo dividido 3 más c, y esto va a ser igual a c. Como les decía, esta constante entonces yo la debería de pasar al otro lado a restar. Como no conozco el valor de la constante, va a seguir siendo una constante, entonces esto va a ser igual a xy más 2x más y al cubo dividido 3, y esto va a ser igual a una constante. Y esta expresión de acá entonces va a ser la solución general a mi ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a tener estos dos ejemplos acá. Vamos a seguir trabajando ecuaciones diferenciales exactas. Cualquier consulta o duda, pues voy a generar un foro en la plataforma y nos estamos comunicando por esa vía. Saludos, jóvenes.